Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para quienes nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y además hoy es nuestro día de ayuno y oración número 10. Estamos orando y ayunando contra el aborto y también, lógicamente, estamos orando por Ucrania y otras cosas. Vamos a iniciar este ayuno con una oración. Si tú no puedes hacer ayuno, acompáñanos en oración y lo más importante, acompáñanos a alimentarnos de la palabra de Dios. Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos ante ti, unidos en ayuno y oración, a pedirte perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Señor Dios, derrama de tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, Señor, y líbranos de todo pecado y maldad. Te pedimos hoy muy especialmente, Señor, por aquellas personas que desean abortar, para que seas tú, Señor, revelándote a ellas mediante el Espíritu Santo de Dios, que seas dándoles, Señor, convicción de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Rogamos por todas las personas que han sido violentadas, Señor. Sana sus heridas, sana sus corazones, Señor. Ayúdalas, Padre Santo. Revélate a ellas, muéstrales tu palabra, Señor. Revélales, Señor, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Envíales el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Señor Dios, te pedimos también por Ucrania, Padre Santo. Ayúdalos, Señor, no los dejes ni los desampares. Rogamos que sea terminada esta guerra. Pedimos, Señor, que seas tú enviando un ejército de ángeles guerreros alrededor de cada morador en Ucrania, Señor, que desea salir desesperadamente, Señor, de las ciudades que están siendo atacadas. Cúbrelos con tus alas, Señor. No permitas que sean malheridos, Señor, y te rogamos por todos aquellos que han de morir, que tú, Señor, ya los vas a llamar a tu presencia, para que en esta hora, se arrepientan de todo pecado y maldad, y no vayan a la condenación eterna, al lago de fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, Señor, sino que te confiesen como su Señor y Salvador, que se arrepientan, Señor, que clamen a ti en esta misma hora y que cuando mueran, Señor, sean llevados al cielo, al reino de Dios, un reino que no tendrá fin. Padre Santo, piedad y misericordia para Ucrania, para todos los que han huido, Señor. Envíales el Espíritu Santo, envíales el Consolador, envíales tu palabra, Señor. Sánalos, restáuralos, oh Santo Dios. Todo lo pedimos en acuerdo en la tierra al Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, leamos el pasaje del día de hoy que se llama El pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos y hemos leído que no estamos, durante todos estos pasajes anteriores, hemos leído que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Si no has visto el video llamado Siervos de la Justicia, te ruego que lo mires. Ahí explicamos esto que acabo de decir. Te dejo el link en la cajita de descripción. Entonces ahora pregunta al apóstol Pablo que si la ley en sí misma es pecado, porque alguien hasta podría llegar a pensar eso. Pero Dios aclara en su palabra que no,
que de ninguna manera la ley de Dios es pecado. Lo que pasa es que si no fuera por la ley, no hubiéramos conocido el pecado. ¿Cómo así? Mira, es como el ejemplo que dimos la semana pasada, de un cuarto oscuro, sucio y vuelto nada, que no se ve lo mal que está precisamente porque está oscuro. Y como no hay luz, pues no vemos nada. Y hasta podríamos imaginarnos que ese cuarto está bien, cuando realmente es todo lo contrario. Entonces alguien llega y prende la luz y se ve todo lo mal que estaba ese cuarto desde hacía tiempo. Bueno, eso exactamente hizo la ley de Dios. Es esa luz que nos permite ver cuán pecadores somos. No que la ley nos haya hecho pecadores, claro que no, sino que ya éramos pecadores desde Adán. El pecado ya estaba en el mundo antes de la ley. La ley fue entregada a Moisés y nosotros ya éramos pecadores desde Adán. Todo esto lo explicamos en los videos de la semana pasada. Ojalá los miraras. Por ejemplo, la codicia. Ya éramos codiciosos desde antes, pero al introducirse la ley de no codiciarás, nos damos cuenta que eso se llama codicia, que ya estaba en nuestro corazón y que está mal. Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mira, si alguna vez tú has sentido o pensado: ay, yo quisiera una casa así, una vida así, un trabajo así, una familia así, un auto así, como el de tal persona. Bueno, Dios dice que no debemos tener ese tipo de sentimientos ni de pensamientos, sino simplemente agradecerle a Dios por lo que sí tenemos y ya. ¿Le podemos pedir cosas a Dios? Sí, claro que sí, pero en oración. Y eso es muy diferente a codiciar o anhelar lo que alguien más tiene. Versículos 8 y 9. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Morimos porque somos pecadores, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Los mandamientos de Dios son para vida, pero como los desobedecemos, es decir, como pecamos, recibimos la paga de pecar, que es la muerte. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me engañó y me mató. ¿Cuándo ocurrió esto? Mira, después de que Dios dijo en el Edén, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre. Paréntesis, ahí dice Jehová
porque la Biblia que yo uso es la Reina Valera, que dice Jehová, pero nada tiene que ver con los testigos de Jehová, que son una secta y usan su Biblia aparte, que no tiene muchos de los versículos que tiene la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Tú lee la Biblia que tengas en tu casa, que es palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí estaba el mandamiento de Dios. De todos los árboles del Edén podían comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran, morirían. Ese fue el mandamiento de Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, llegó, los engañó y los mató. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente antigua se aprovechó del mandamiento de Dios y puso en duda la palabra de Dios y les dijo: ¿con que Dios les ha dicho eso? Ay, no le crea. Y les dijo, Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, codicia y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado los engañó y los mató, porque al desobedecer ellos a Dios, murieron. Espiritualmente murieron y un poco después murieron también físicamente. Por eso todos nosotros morimos, porque todos somos pecadores, porque la semilla del pecado entró a toda la raza humana. Versículos 12 y 13. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, pregunta: ¿entonces la ley es mala? Claro que no. La ley de Dios es santa. Los mandamientos de Dios son justos y buenos. Pero entonces, si los mandamientos de Dios son justos y buenos, ¿por qué vinieron a ser muerte para mí? Porque yo los desobedecí. Y Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Porque si Dios tolerara el pecado, si nada pasara al desobedecer sus mandamientos, mira, empecemos con entender qué es pecado.
Todos nosotros tenemos una idea innata, por decirlo así, que robar, matar y ese tipo de cosas son pecado. Y lo son. Pero es que no solamente es eso. Pecado es todo aquello que Dios ha dicho en su palabra que es pecado. Dios nos ha dejado su palabra en donde están escritos los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, las cosas que a Dios le agradan y las que le desagradan. Y la Biblia es un libro gordo, y eso que esta tiene letra chiquita y aún así es gordo. La Biblia es un libro gordo que no solamente habla de no robar y no matar, sino de muchas otras cosas más. Entonces, entendiendo que Dios es bueno, justo y santo, entendemos que sus mandamientos son buenos, justos y santos. Y el desobedecer sus mandamientos es pecado, porque todo lo que vaya en contra de su palabra es pecado. Que a mí me parece que tal cosa no es pecado. Mi querido amigo, no se trata de lo que a ti o a mí nos parezca, sino de lo que a Dios le parezca. Porque este es su mundo, este es su universo, creado con sus normas y sus estatutos. Por eso tanta confusión en este mundo, porque las personas no leen, no estudian, no escudriñan la palabra de Dios y creen que con solo pensar o sentir o imaginar que algo no es pecado, ¡ay, que ya está bien hacerlo! Está de moda irse a vivir juntos sin casarse. ¡Ay, pues si todo el mundo lo hace! Eso no es pecado. Y sí es pecado porque se llama fornicación y muchas otras cosas más. Entonces, no porque pensemos que algo no es pecado o a nosotros nos parezca que no es pecado, ya está bien hacerlo. No, porque no se trata de lo que nosotros pensemos, sino de lo que Dios dice. De hecho, Dios dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de Dios. Nosotros somos destruidos por ignorancia de la palabra de Dios, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso llegamos a estrellarnos con el mundo, y cuando ya no podemos más, es generalmente cuando nos damos cuenta que veníamos en la dirección equivocada. Y entonces es en medio del dolor que alzamos nuestros ojos a Dios, clamando ayuda para que Él arregle todo el desastre que hicimos. Entonces Dios, en su infinita misericordia, nos recoge, nos limpia, nos sana y nos restaura. Sigamos leyendo versículos 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, hay una lucha dentro de nosotros, porque tenemos un espíritu, pero también tenemos un cuerpo carnal. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu,
y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Mientras estemos en este cuerpo, tendremos esa lucha, y depende de nosotros a quién dejemos ganar. Al Espíritu, que ahí está en este versículo con E mayúscula porque es el Espíritu Santo de Dios, o al pecado. Si nosotros nos sometemos a Cristo, si tomamos nuestra cruz, si nos negamos a nosotros mismos y le seguimos en ayuno, oración, alabanza a Dios, leyendo su palabra, si hacemos estas cosas, ganará en nosotros la parte espiritual. Pero, si dejamos de orar, alabar a Dios, leer su palabra, nos vamos enfriando y poco a poco va ganando terreno las cosas de este mundo. Llámese trabajo, distracciones, placeres o simplemente pereza espiritual. Nos pasa lo mismo que a Adán y a Eva. El pecado nos engaña y nos mata. Esa voz que dice, ¿orar ahora? Ay no, más tardecito. Primero miro esta película o esta serie y después oro. Alabar a Dios, ay no, mañana. Leer la Biblia, ay, el fin de semana. Y así nos vamos enfriando. Sigamos leyendo, versículos 16 al 20. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si el pecado gana en mí, me engaña y me mata. Y hago lo que mi espíritu no quiere que haga. Versículos 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es una guerra en mí. Estamos en guerra, sí, pero desde hace miles de años y es dentro de nosotros mismos. ¿Tú a quién dejarás ganar? Cristo nos libertó del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Pero si no nos ponemos las pilas y buscamos a Dios cada día en ayuno, alabanza, oración, leyendo su palabra, el pecado se aprovecha, me engaña y me mata. No es como dicen algunos que hay que estudiar a Satanás. No, Señor, hay que estudiar es a Dios, la palabra de Dios. Dios no dice que pongamos nuestros ojos en Satanás, en el diablo, sino en Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es como no nos dejamos engañar, puestos los ojos en Jesús. Versículos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Jesucristo nos libertó del pecado, pero depende de nosotros
continuar por ese camino de rectitud, como lo mencionaba ahorita, y no dejarnos enfriar espiritualmente para que no se tuerza nuestro camino. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame, Señor, en el camino eterno. Ayúdanos, Señor, a que en esta guerra espiritual que tenemos en este cuerpo carnal versus nuestro espíritu, no gane el pecado, Señor, sino lo espiritual. Ayúdanos, Señor. Vamos a ponernos de rodillas. Señor Dios, confesamos que somos pecadores, que hemos transgredido tu ley. Confesamos que hemos pasado por situaciones de tribulación en nuestra vida porque ignorábamos tu palabra. Padre Santo, en este día venimos ante ti a pedirte perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Y te suplicamos, Señor, nos ayudes para que en nosotros esté el querer como el hacer. Pon hambre y sed de ti en nosotros, que cada día, Señor, cada día vengamos a buscarte, a alimentarnos de tu palabra, que es el verdadero pan del cielo, a alabarte en espíritu y en verdad, a orar derramando nuestro corazón delante de ti. Papito Dios, piedad y misericordia para todos nosotros, Señor. Ven y llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Ven, Señor, llénanos a todos nosotros y a todos aquellos que hoy están sufriendo en angustia y en tribulación, que están en el horno de hierro que dice tu palabra, Señor. Sácalos, rescátalos, restáuralos, Señor. Revélate a ellos, Papito Dios, mediante el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Amén y amén. Acuérdate de alabar al Señor.